Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Bueno, continuamos con la siguiente clase del 16 de abril. Algunos de vosotros, jueves 16 de abril, tenéis examen de recuperación para subir nota, etcétera. Y bueno, pero para no perder el hilo, cuando podáis, veis este vídeo para seguir con la explicación de por dónde nos habíamos quedado en esta parte del temario que estábamos con el psicoanálisis, ¿no? Lo último que habíamos visto era, pues bueno, las partes fundamentales, ¿no? Del aparato, la parte fundamental del aparato psíquico en Freud, que es el inconsciente. Es lo último que habíamos estado viendo, ¿vale? Recordad el inconsciente que es como la parte de abajo del iceberg, ¿no? Y entonces es a lo que no tenemos acceso, pero que está ahí, ¿no? Y que acaba al final dirigiendo un poco toda nuestra vida psíquica, finalmente, ¿no? Que se regía por el principio de placer, que el principio de placer pues bueno, era pues eso, muy instintivo, caótico, nada tiene que ver con las leyes de la lógica y que, bueno, estaba fundamentalmente compuesto por esos deseos que nuestra parte consciente no se podía permitir desear y que se reprimía y se quedaba al final ahí en nuestro inconsciente. Y la labor del psicoanalista al final pues consistía un poco en eso, en poder ir a bucear en el inconsciente para saber cuál es el verdadero contenido, ¿no? Por último nos quedaba lo del preconsciente, que era un poco lo que estaba ahí entre la parte inconsciente y la parte consciente, que son, fijaos, son contenidos inconscientes en un momento determinado, pero que pueden transformarse en conscientes porque no son reprimidos por el sujeto. Es decir, nosotros no los reprimimos porque es un contenido que podemos permitirnos que esté en la parte consciente, ¿no? No lo reprimimos porque nuestras propias normas morales nos permiten tener ese contenido ahí como inconsciente, entonces no es necesario reprimirlo. No es ninguna barbaridad ni nada de eso, ¿no? Simplemente que está ahí, que no tiene por qué estar en la parte consciente, está en la inconsciente, pero en un momento dado puede acabar apareciendo en la parte consciente, ¿no? Es un poco ese punto intermedio. Bien, pasábamos ahora a la segunda división, que es lo que se llama en Freud lo de la segunda tópica, que bueno, viene a ser un poco parecido, similar a lo que habíamos estado viendo, porque es una triple división y casi corresponde con lo que hemos visto del inconsciente, el consciente y el preconsciente. Eh, Se divide en tres partes, el yo, el ello y el superyo, ¿no? El yo, el ello y el superyo. El yo vendría a ser la parte consciente, el ello la parte inconsciente y el superyo vendría a ser algo así como la interiorización de las normas morales sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, que hace que reprimamos determinadas cosas, que determinadas cosas las reprimamos y otras no, ¿verdad? Dependiendo de esas normas morales que hayamos interiorizado, pues hará que determinados deseos puedan subir al inconsciente o que reprimamos más y determinados deseos pues se queden en la parte inconsciente. Vamos ahora después a ello, ¿no? Fijaos, el yo se identifica con el consciente y representaría la razón y el sentido común. Se gobierna por el principio de realidad, lo que vimos con lo de la parte consciente, ¿no? Entonces, pues nada, basado fundamentalmente en la lógica, en lo racional, en el principio de realidad, para desenvolvernos en nuestra vida de vigilia, en la realidad, al fin y al cabo, ¿no? El ello se corresponde con
vamos ahora con esta parte, ¿no? El ello se corresponde con el inconsciente y es el depositario de los instintos y gobernado por el principio de placer. Es desorganizado, emocional, oscuro y difícilmente accesible, ¿no? Difícilmente accesible porque el ello estaría en sería la parte de abajo del iceberg y bueno, pues el ello, lo que trata de hacer el ello, o sea, lo que trata de hacer el psicoanalista es poder acceder a ese contenido que está en el ello para poder saber cuál es nuestro verdadero contenido inconsciente, ¿no? Y entonces, para saber qué es lo que hemos reprimido, hacia lo que no tenemos acceso y qué es lo que realmente nos identifica, ¿no? Realmente lo importante es el inconsciente, el ello, ¿no? Y ver un poco estas dos cuestiones, el yo y el ello, lo hemos visto con el consciente y el inconsciente, ¿vale? Y ahora vamos con el superyo, que es un poco, no es exactamente el preconsciente, es un poco lo que os he explicado antes. Vamos a ir a profundizar un poco más en ello, ¿no? En ello no, en el superyo. Vamos a profundizar un poco más en el superyo. Entonces, el superyo procede de la introyección, de la incorporación, de la interiorización, ¿vale? Introyección, incorporación de algo exterior, de las figuras de los progenitores. ¿Por qué fundamentalmente de las figuras de los progenitores? De nuestros padres, ¿no? Porque fundamentalmente es cómo interiorizamos la figura de nuestros progenitores, porque finalmente nuestros progenitores van a acabar determinando cómo va a ser el desarrollo de nuestra vida psíquica de adultos. Es decir, nosotros desde que somos pequeñitos, fijaos, tal como eran vividas en la niñez, ¿no? Desde que éramos pequeñitos, pues estando en relación con nuestros padres, son las primeras personas que eh, tienen la capacidad fundamental y son quienes fundamentalmente nos premian y nos castigan, ¿no? Tienen esa capacidad de premiarnos y de castigarnos. De premiarnos cuando hacemos algo que está bien, ¿verdad? Y de castigarnos cuando hacemos algo que está mal. Entonces, nosotros interiorizamos determinado comportamiento moral en base a lo que nos han ido indicando fundamentalmente nuestros padres, nuestros progenitores, sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y nosotros desde pequeños ya lo interiorizamos, ¿no? Nosotros desde pequeños no nacemos ya con normas morales ya inscritas, claras, ¿no? Entonces, poco a poco nos van enseñando determinadas formas de comportamiento sobre lo que debemos hacer y sobre lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer es lo que en principio está bien y lo que no debemos hacer es lo que estaría mal. Y entonces nosotros lo interiorizamos, ese comportamiento, esa forma de comportarnos moralmente. Y lo interiorizamos fundamentalmente quien va a marcar nuestra vida moral, quien nos va a acabar marcando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, son nuestros progenitores, nuestros padres, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en la película de Psicosis. La película de Psicosis está Norman Bates, el protagonista, y Norman Bates es un hombre pues, que luego tiene una especie tiene un trastorno psicológico, ¿no? En relación con la madre, ¿no? Como ya con lo que Freud llamaría con su progenitor del sexo opuesto, ¿no? En este caso, pues sería la madre, ¿no? Eh, entonces, aparece, se nombra, ¿no? En la película al padre de Norman Bates, que muere, la madre de Norman Bates empieza una relación con otro hombre, no soporta esta nueva relación porque hasta que empieza esta nueva relación, la madre de Norman Bates, pues parece que Norman Bates tiene a su madre a su entera disposición para él. Y ya de repente inicia una nueva relación y se siente un poco apartado, ¿no? Se siente un poco apartado y bueno, pues al final
pasa lo que pasa, ¿no? No os lo voy a desvelar porque no os lo voy a decir, imagino que ya todos lo habéis visto, ¿no? Pasa lo que pasa porque no soporta que le hayan robado a su madre, ¿no? Entonces, los progenitores, al fin y al cabo, acaban, eh, acaban conformando nuestro comportamiento moral y se puede ver también, por ejemplo, eso en Norman Bates, en cuando tiene un deseo hacia la protagonista, bueno, la famosa escena de la ducha, ¿no? El asesinato de la ducha, que al final lo explican, al final en la película, porque siente determinados deseos, ¿no? Ahí está la parte inconsciente. Siente determinados deseos, pero la figura de la madre le prohíbe, por el comportamiento moral, tener esos deseos hacia otras mujeres, ¿no? Y entonces pues le hace tener ese comportamiento tan desordenado, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo ese deseo es un deseo reprimido que está en el inconsciente de Norman Bates, ¿no? Esa represión de esos deseos formarían parte del super yo del protagonista de la película, de Norman Bates, ¿no? Entonces, fijaos, nos dice aquí, incluye elementos conscientes y también elementos conscientes y también elementos eh, inconscientes, ¿no? Eh, se ¿Por qué? Porque hay muchos elementos de nuestro comportamiento moral de los cuales no nos damos cuenta de que los reprimimos y otros, sin embargo, sí, somos conscientes de que algo está bien o de que algo está mal. Otros, sencillamente, no actuamos de determinada manera porque ni tan siquiera nos planteamos si está bien o está mal. Lo tenemos tan interiorizado y tan en nuestra parte inconsciente que no nos planteamos si está bien o está mal. Sencillamente, o lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Sin embargo, hay otros que sí, y que pues bueno, cuando tenemos a lo mejor un dilema moral, pues decimos, pues debería hacer esto o no debería hacer esto, ¿no? Ahí estaría el super yo con elementos de la parte consciente, ¿no? No sé si se entiende un poco esta cuestión. Pero bueno, al fin y al cabo, el superior sería todos esos elementos morales que configuran nuestro comportamiento moral sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice Freud que el sentimiento de culpa, cuando tenemos el sentimiento de culpa frente a algo, este sentimiento de culpa se produce cuando actuamos de determinada manera y esa forma de actuar entra en conflicto con el superyo, con nuestra interiorización de esas normas morales, ¿no? Y actuamos a lo mejor de determinada manera que entra en conflicto con las normas con las que está configurado nuestro superyo, nuestro comportamiento moral, y entonces en ese conflicto de nuestra forma de actuar y nuestras normas morales chocan y entonces surgiría en nosotros algo así como una especie de sentimiento de culpa que podemos convivir incluso durante toda nuestra vida con algún sentimiento de culpa, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Algo que puede suceder o que podemos interiorizar respecto al super yo, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaos, esto sobre un caso real, bastante duro, ¿no? Pero bueno, un caso real para entenderlo, ¿no? Un niño, no sé si tenía a lo mejor 9, 10 años, pues bueno, pues su padre se iba a ir a trabajar fuera de la ciudad, tenía que coger el avión y cuando se iba a ir, pues el niño un poco de forma, pues como actúan los niños, como su padre estaba mucho tiempo fuera, pues un poco la forma de castigarle el niño a su padre, pues era antes de irse, pues se despedía de la familia y el niño decía, pues no me despido de ti, no te voy a dar un beso, porque se iba y era una forma de castigarle al padre, ¿no? Pues resulta que en ese viaje que iba a coger en avión, coge el vuelo y el avión tiene un accidente y el padre muere, ¿no? El niño acaba quedándose
con un sentimiento de culpa para toda su vida por no haberse despedido de su padre, ¿no? Se queda con ese sentimiento de culpa fuerte, ya que ha actuado de una forma que entra en conflicto con el superyo, con las normas morales. Las normas morales le dicen que debería haberse despedido de su padre. La realidad es que no lo hizo, ¿no? Entonces se va a producir un sentimiento de culpa que probablemente pueda surgir otro tipo de traumas y que probablemente ese sentimiento de culpa le acompañe durante toda la vida, ¿no? Eh, Puede ser que a lo mejor ese niño, eso ya no lo conozco, pero se puede dar la situación de que ese niño pueda tener o pueda desarrollar una fobia a lo mejor a las alturas o pueda tener fobia a montar en avión, ¿no? Porque evidentemente ha vivido una especie de trauma debido a las alturas, debido al avión, el cual perdió una figura fundamental en su vida, como es la figura de su padre, ¿no? Y en la cual él siente cierta responsabilidad. Tiene cierta responsabilidad, ya que fue una decisión suya no despedirse de él, ¿no? Entonces puede acabar generando otro tipo de traumas y esto luego puede interiorizarlo con un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa se puede quedar incluso en el inconsciente y vivir con ello y vivir una vida psíquica inestable debido a ese sentimiento de culpa que se ha quedado ahí anclado en el inconsciente, ¿no? ¿Qué es entonces la labor ahí del psicoanalista? Pues sería indagar en ese inconsciente para hacer aflorar la raíz de dónde viene ese sentimiento de culpa para, una vez que haya aflorado, y que pueda pasar a la parte consciente, una vez que el paciente lo acepta y dice: "Así, es por esto", ahí podría empezar la curación y poder eliminar un poco ese sentimiento de culpa. Se podría llegar a eliminar también, ¿no? Esa fobia a los aviones o esa fobia, porque bueno, al fin y al cabo no es responsabilidad suya lo que le ha sucedido a su padre. Sí, la relación emocional lo vive con una responsabilidad fuerte, pero bueno, al fin y al cabo es un niño, ¿no? Y la vida emocional de los niños es mucho más, eh, tiene mucho más peso en los niños que luego quizá en la etapa adulta, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco eso, ¿no? Esos límites morales que nosotros nos imponemos, pero que nos vienen fundamentalmente de la figura de nuestros progenitores, que nos viene fundamentalmente de la figura de nuestros padres. Incluso cuando nuestros padres ya no estén, etcétera, eh, seguimos teniendo esa estructura moral, ese super yo, en base a cómo la conformaron cuando éramos niños nuestros padres, ¿no? Incluso cuando ya no están. Muchas veces podemos hacer cosas o nuestra vida moral es de determinada manera, aunque ya no estén nuestros padres, y hacemos las cosas moralmente como si nos estuvieran observando nuestros padres o como si necesitásemos para hacer algo la aceptación o no de nuestros padres, ¿no? Entonces ahí es muy importante para Freud la relación que tenemos con nuestros padres, ¿no? Y la relación que tenemos con nuestro progenitor del mismo sexo y con nuestro progenitor del sexo opuesto, como vamos a ver más adelante con las cuestiones relacionadas con el complejo de Edipo, ¿no? Lo veremos, lo veremos más adelante, ¿no? Fijaos, nos dice aquí, entonces, Freud creyó que existe una relación antagónica y conflictiva entre las tres instancias, entre el yo, el ello y el superyo. Dice aquí, el yo debe buscar la armonización y acaba sirviendo a tres severos amos, la realidad, al superyo y al ello, ¿no? Acaba sirviendo. Entonces, cuando se da un conflicto entre nuestra parte consciente y la realidad, se da una angustia real, algo que parece que está justificado, ¿no? Entre nuestra parte consciente y la realidad
hay una especie de conflicto, entonces se da una angustia real. Si se da un conflicto entre nuestro consciente, es decir, entre el yo y el super yo, se da una sensación de fracaso que genera una angustia moral por no haber cumplido con los preceptos morales que tenemos interiorizados por nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, cuando se da con el se busca la armonización con el ello, y si no se da esa armonización con el ello, con el inconsciente, se da una angustia neurótica. Es decir, cuando reprimimos más de lo que deberíamos por nuestra conducta moral, se puede llegar a dar una angustia neurótica. Pues una angustia neurótica en forma de alguna enfermedad neurótica, como puede ser a lo mejor un TOC, ¿no? A lo mejor vendría a explicar Freud algo así, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, una película en la que se ve cómo hay una fuerte interiorización del comportamiento moral en una familia debida a los severos castigos por obrar de determinada manera o incluso por pensar de determinada manera. Se produce una serie de castigos muy fuertes y entonces se acaba viendo cómo hay una represión moral bastante fuerte y acaba generando determinados comportamientos neuróticos en esos niños que aparecen en la película. Se dan esos comportamientos neuróticos porque el super yo es muy fuerte, porque la figura de los padres es muy fuerte, ¿no? La película se llama La cinta blanca, de Michael Haneke, ¿no? Si alguien, pues, en un momento dado, es una película muy lenta, rodada en una especie bueno, no me acuerdo en qué año está rodada, en el año 2010 a lo mejor, o probablemente más adelante, ¿no? Pero está rodada en un blanco y negro, tono sepia, donde retrata un poco esa especie de sociedad con una represión moral muy fuerte que se da justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene interés, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y seguimos el próximo día. Por favor, cualquier duda, comentádmela a través de Classroom y seguimos el próximo día con más lecciones y más lecciones de filosofía desde la trinchera. ¿De acuerdo? Os mando un saludo. Adiós.